Ahora sí lo escuchamos al doctor Héctor Paglia para hablar de inflación. Lo escuchamos, doctor. Buenas noches, un gusto estar en contacto con ustedes. Hoy para tratar uno de los temas que más preocupa no solamente a Argentina, sino al mundo en general y a las economías desarrolladas en particular, que es el persistente proceso inflacionario que está sufriendo la economía mundial. Ese proceso que al comienzo adjudicaba únicamente a consecuencias vinculadas a la pandemia, en el sentido de que las medidas restrictivas habían condicionamientos de tal magnitud que habían interrumpido las cadenas de suministro, que habían dificultado el normal abastecimiento de los insumos a los mercados productivos y que además había retirado a gran parte de la fuerza laboral del mercado y como recibía subsidios y ayudas del Estado, estaba renuente a volver a los puestos de trabajo. Esto hizo que el presidente de la Reserva Federal, por ejemplo, la propia presidenta del Banco Central Europeo, estimaran que el proceso inflacionario era un proceso transitorio que iba a tender a desaparecer a medida que las medidas restrictivas se retiraran y la economía volviera a su normalidad como consecuencia de una mejora de la situación sanitaria mundial. Esto no fue así y el enfrentamiento bélico entre la OTAN y Rusia vino a poner un factor de presión mayor sobre los costos, sobre todo sobre los costos de energía y algunos insumos básicos que necesita la industria. Con este panorama, el mundo se enfrenta a fuertes decisiones por parte de los bancos centrales que están tendiendo a reencauzar el proceso de evolución de los precios y en ese sentido vemos subas en los tipos de interés, vemos mayor restricción a la liquidez que venía desde no la pandemia, sino desde la crisis del 2008, que venía con abundancia volcándose a los mercados para mantener la fluidez en el desenvolvimiento financiero. Dicho esto, debemos señalar que Argentina no es ajena a este proceso, pero como siempre tiene sus propias características, su propia agenda. Argentina está inmersa en un proceso inflacionario en donde, de no contarse con un plan antiinflacionario integral que tenga un fuerte respaldo político, va a ser muy difícil de salir. ¿Por qué? Porque no basta en Argentina con subir tasas de interés o con aplicar una política monetaria restrictiva para volver los precios a la normalidad. ¿Por qué? Porque entran a jugar otros factores que fundamentalmente afectan la oferta de bienes y por lo tanto la abundancia de bienes y la competitividad de los mismos en los mercados. Esto hace que a cantidades prácticamente parejas de oferta frente a cualquier crecimiento de la demanda, esta imponga subas de precios. Pero no solo eso, también el Estado tiene lo suyo porque el Estado aumenta la presión tributaria, aumenta las tarifas y decide atacar la inflación solamente por ahora con herramientas de intervencionismo como son la fijación de precios máximos, un delay en el aumento de tarifas por debajo del nivel inflacionario y, como lo vemos todos los días, simplemente con ver la cuenta del supermercado, el ciudadano aprecia cómo su poder adquisitivo va perdiendo valor día a día. Esto desata una gran tensión social y también fuertes presiones en las negociaciones paritarias, en donde las demandas de aumentos salariales hoy, como vemos, están en el orden del 60%. ¿Qué hay que hacer? Hay que elaborar un plan, hay que tener un plan de medidas múltiples que ataquen la inflación, que pongan en caja el gasto público, que es el que demanda mayor emisión, máxime con una hoja de ruta como la que no solamente el gobierno ha aceptado, sino que ha contado con el aval parlamentario por primera vez en la historia,
referida al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde la emisión monetaria tiene que comenzar a bajar, las tasas de interés tienen que tender a ser neutras o positivas, y esto impone serias restricciones al financiamiento que ya de por sí Argentina, por su conducta de incumplimiento, viene teniendo. Entonces el panorama es muy complejo. Si nosotros no vemos que este conjunto de medidas que venimos demandando de hace tiempo para controlar la inflación, para trabajar sobre la oferta, para brindar condiciones a la inversión productiva que permitan hacer crecer los bienes que se ponen en el mercado, si el Estado no controla férreamente el gasto público, no bajando salarios o despidiendo personal, sino fundamentalmente dándole transparencia a las distintas partidas de gastos, eliminando aquellos programas que se superponen, aquellos programas presupuestarios que no cumplen el objetivo para el cual fueron creados, va a ser muy difícil salir de un problema estructural muy grande como el que hoy presenta Argentina en materia inflacionaria. No controlar esto, no poder abordar esta cuestión en tiempo y en forma, puede traer consecuencias mucho más graves, porque en un país donde la inflación está fuera de control, es muy difícil conseguir inversión productiva. Es muy difícil que el empresario que tenga que invertir pueda proyectar cuál va a ser su margen de utilidad si el Estado, a lo mejor para controlar precios como única herramienta, utiliza el control de los mismos o la fijación de precios máximos. Por último, una discusión que está sobre la mesa en estos días es lo que se denomina el desacople entre los precios internacionales y los precios del mercado interno. Y en esto es una discusión y un debate que hay que darlo, porque es cierto lo que plantean algunos sectores del gobierno en cuanto a que los precios de exportación, a medida que van creciendo, condicionan los precios internos. Pero aquí va a haber que diseñar dentro de ese plan antiinflacionario cadenas de valor en donde parte de la oferta, que debe ser abundante, pueda volcarse al mercado interno a precios accesibles para los ciudadanos. El ejemplo lo tenemos en la carne y no hace falta ir muy lejos para encontrar espejos donde mirarnos en este tema. Basta ir a Uruguay, basta ver qué hizo Uruguay con su mercado cárnico en cuanto a la diferenciación de los cortes de exportación de los cortes del mercado interno, y evitar así aumentos que recaigan sobre la totalidad de esa línea de productos. Dicho esto, Alfredo, es un tema que va a haber que seguirlo muy de cerca, el tema inflacionario. Va a haber que monitorear cuáles son los acuerdos políticos a los cuales se llegan para poder impulsar un verdadero plan antiinflacionario que permita otorgar la base de lanzamiento para una Argentina que pueda crecer con solidez y sustentablemente en el tiempo. Bueno, aprovecho para saludarlo nuevamente, saludar a su audiencia, y quedamos en contacto para otra oportunidad. Después de haberlo escuchado al doctor Paglia, nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Nos reencontramos el próximo lunes.